Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Inexplicable. La Biblia, el libro que ha influenciado profundamente la historia de la humanidad, es sin duda uno de los textos más leídos, estudiados y venerados de todos los tiempos. Con más de 2.000 millones de fieles en el mundo que lo consideran sagrado, este antiguo escrito no es solo un pilar de la fe, sino también una fuente de misterios resueltos, enigmas históricos y teorías que fascinan a cualquiera que se adentre en sus páginas. Aunque la Biblia es un texto religioso, también presenta un enigma por resolver. ¿Quiénes son realmente algunas de las figuras que aparecen en ella? ¿Cómo se explican los eventos extraordinarios que relata? Y sobre todo, ¿por qué todavía hoy seguimos teniendo la sensación de que hay muchos secretos escondidos entre sus páginas? Así que aquí están los 5 misterios más sorprendentes y inquietantes de la Biblia. Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Inexplicable. La Biblia, uno de los libros más leídos y estudiados, ha influido profundamente en la historia de la humanidad. Y la traducción de Shakespeare. Empezamos con lo que podría ser el misterio menos inquietante de los que les presentaré en este episodio. Sin embargo, ha sido un enigma para muchos académicos a nivel mundial. ¿Quién no conoce a Shakespeare? Sus obras inmortales han atravesado los siglos, fascinando e inspirando a numerosas generaciones. Pero ¿qué pensarían si les dijera que entre sus posibles trabajos podría haber uno nunca oficialmente atribuido? Una obra lejos del escenario, pero muy cerca de la espiritualidad. Es decir, la traducción del libro de los Salmos en la Biblia del rey Jacobo de 1611. Según la tesis, Shakespeare habría sido el traductor oficial del texto, aunque decidió ocultar al mundo esta su contribución fundamental. Una teoría fascinante y controvertida, que surge de una observación tan simple como intrigante. La Biblia del rey Jacobo es considerada una de las traducciones más influyentes de la escritura, caracterizada por un lenguaje elegante y poético. En particular, los salmos impresionan por su musicalidad y la extraordinaria potencia evocadora, características que recuerdan la maestría poética de Shakespeare. La idea de que el dramaturgo haya contribuido a esta traducción no es solo una hipótesis abstracta, sino que se basa en algunas supuestas evidencias que han alimentado el debate entre académicos y aficionados. En primer lugar, hay que decir que Shakespeare, a pesar de ser conocido principalmente como dramaturgo y poeta, vivió en una época profundamente marcada por la religión cristiana y la monarquía anglicana. Sus obras contienen numerosas referencias bíblicas, signo de un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Algunos estudiosos suponen que su bagaje cultural también incluía nociones de griego y hebreo, lenguas fundamentales para la traducción de ese texto. ¿Quién lo habría hecho un candidato ideal para participar en un proyecto de tal envergadura? En segundo lugar, Shakespeare estaba bien integrado en los círculos culturales e intelectuales de la época. Entre sus contactos se encontraban figuras destacadas directamente involucradas en el proyecto de traducción de la Biblia. El rey Jaime I, un gran mecenas de las artes y la literatura, supervisó personalmente el trabajo. Dado el prestigio y el talento literario del escritor, no sería del todo improbable que se hubiera solicitado su contribución. Pero hay un detalle aún más sorprendente que ha alimentado esta hipótesis, más precisamente lo que podríamos definir como un juego numérico oculto en el Salmo número 46. Si tomas la Biblia del rey Jacobo, de hecho, y examinas el Salmo número 46, notarás que la 46ª palabra desde el principio es shake, y la 46ª palabra desde el final es spear. Shakespeare. ¿Una coincidencia? Bueno, alguien podría considerarlo así, pero hay más. En 1610, año de la supuesta revisión de la traducción, Shakespeare tenía exactamente 46 años. ¿Es realmente posible que la ubicación precisa de esas dos palabras que, juntas, forman el nombre del autor, sea fruto de la casualidad o se trata de una pista oculta? ¿Una innegable firma secreta del poeta dentro del texto? Sea como sea, existe bastante escepticismo sobre esta hipótesis. La principal objeción es la total ausencia de pruebas documentales que respalden esta afirmación. No existen escritos, cartas o testimonios directos que vinculen a Shakespeare con la traducción de la Biblia.
Además, el trabajo en la versión del Rey Jacobo fue una empresa colectiva con teólogos, lingüistas y estudiosos bíblicos trabajando durante años en su realización. La idea de que un solo autor pueda haber dejado una huella tan marcada parece poco plausible. Otra crítica concierne al estilo lingüístico. La traducción de la Biblia del Rey Jacobo y el lenguaje shakespeariano comparten ciertas características poéticas, pero esto podría deberse al período histórico, más que a una participación directa del autor. El inglés elizabetano estaba lleno de metáforas, paralelismos y construcciones elegantes, elementos que podrían surgir naturalmente, incluso sin la intervención de un poeta como Shakespeare. En resumen, la teoría de su participación y la traducción del libro de los Salmos sigue siendo un misterio resuelto. Quizás algún día surjan nuevos documentos capaces de confirmar o desmentir de una vez por todas este rumor. Hasta entonces, seguirá siendo uno de los muchos enigmas que rodean la figura del bardo, otra sombra del intrincado laberinto de su legado. Los 5 caballeros del Apocalipsis. Estoy seguro de que el título de esta parte del episodio te ha dejado perplejo. ¿5 caballeros del Apocalipsis? ¿No eran 4? Oficialmente sí, sin embargo, existe una teoría intrigante que podría voltear esta certeza. En el libro del Apocalipsis, Juan describe un escenario aterrador en el que 4 caballeros se desatan sobre el mundo, trayendo caos y destrucción. Cada uno de ellos encarna una plaga que amenaza a la humanidad: conquista, guerra, hambruna y muerte. Su cabalgata es vista como el presagio del fin de los tiempos, una señal de que lo inevitable ya está cerca. Pero ¿qué pasaría si hubiera un 5.º jinete? Una figura oculta entre los pliegues de la tradición bíblica. Una entidad poderosa y olvidada, que podría haber jugado un papel crucial en el destino de la humanidad, sin haber sido nunca reconocida oficialmente. Esta hipótesis, discutida por académicos aficionados al esoterismo, ha ido ganando más adeptos en los últimos años. Algunos sugieren que esta figura podría ser Hades, el dios griego del reino de los muertos, conocido como Plutón en la mitología romana. Pero ¿por qué una entidad similar habría sido omitida o no reconocida en los textos bíblicos? Para entenderlo, debemos proceder con orden. La visión de los 4 jinetes se encuentra en el libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 6, donde se describe al abrirse los sellos del libro que solo el Cordero, simbólicamente Jesús Cristo, es capaz de desatar. Con cada sello roto surge un jinete. El jinete blanco monta un corcel puro, y se interpreta como la personificación de la conquista o la victoria, aunque algunos lo asocian con Cristo triunfante o incluso el anticristo. El caballero rojo, sobre su caballo color sangre, encarna la guerra y la violencia entre las naciones. El caballero negro monta un caballo oscuro que representa la hambruna, llevando consigo miseria e injusticia económica. Y luego el caballero pálido monta un corcel de un color indefinido, entre el verde y el amarillento. Es el símbolo de la muerte. Pero no está solo. Es seguido por una entidad denominada en el texto original Hades, y es aquí donde surge el dilema. La palabra Hades, en este contexto, ¿se refiere a un concepto abstracto el más allá o representa una entidad concreta? Si se tratara simplemente de un lugar o de un estado del alma, entonces nada cambiaría en la narrativa tradicional. Pero si Hades fuera una entidad autónoma, entonces tendríamos que reconsiderar todo. Estaríamos frente a un 5.º caballero, cuya existencia podría arrojar nueva luz sobre uno de los textos más enigmáticos de la Biblia. En la mitología griega, Hades es el señor del reino de los muertos, el soberano de lo invisible, el que gobierna las almas en el más allá. Si fuera una entidad distinta de la muerte, podría representar el juicio final, el último destino del alma o incluso la entropía final de la existencia humana. Pero ¿cómo podría un concepto pagano infiltrarse en un texto sagrado cristiano? Sin embargo, otro detalle podría respaldar esta teoría. En el capítulo 20, verso 14 del Apocalipsis, se lee que la muerte y el infierno son arrojados al lago de fuego, símbolo de la destrucción final. Este pasaje parece sugerir que Hades es una fuerza autónoma, distinta de la muerte misma, y por lo tanto merecedora de una identidad propia en la narración apocalíptica. ¿Cuál podría ser el verdadero propósito del 5.º caballero, suponiendo que exista?
Podría ser el guardián de las almas, aquel que decreta el destino final de la humanidad, después de que los primeros 4 caballeros hayan llevado a cabo su obra destructiva. O podría representar una verdad aún más oscura, escondida entre las líneas del Apocalipsis. Debe decirse que no hay pruebas definitivas que respalden esta teoría. Sin embargo, si el quinto jinete realmente existiera, su presencia cambiaría radicalmente nuestra comprensión del texto bíblico, añadiendo nuevas rutas de complejidad y oscuridad a uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. El misterio de Enoc. De lo que estoy a punto de hablarles es uno de los enigmas más insondables de la Biblia, una historia que desafía nuestra comprensión, envuelta en misterio y especulación. Su protagonista es Enoc, un personaje enigmático que, según el libro del Génesis, caminó con Dios durante más de 3 siglos en la tierra, antes de ser tomado por él y llevado al cielo sin pasar por la muerte física. ¿Pero por qué? ¿Qué secreto se esconde detrás de esta bajada extraordinaria? ¿Y qué implicaciones tiene este episodio en el corazón de las Escrituras? Veámoslo juntos. El pasaje que cuenta la historia del personaje es breve, pero lleno de significado. En el capítulo 5 del Génesis se lee que Enoc vivió 365 años, un número que, aunque pueda parecer casual, es profundamente simbólico. 365 son los días de un año solar, un ciclo completo. Por lo tanto, su vida podría haber sido vista como perfecta, armoniosa, en total equilibrio con lo divino. No hay una explicación clara sobre por qué Dios decidió sustraerlo de la muerte, pero el texto sagrado sugiere que Enoc era particularmente agradable a los ojos del Creador. Un hombre justo, puro, un ejemplo de devoción absoluta. Pero el detalle más enigmático está en la fórmula con la que se describe su destino. Enoc caminó con Dios y luego desapareció. ¿Un rapto, un transporte físico, una transfiguración o algo aún más extraordinario? El misterio se intensifica cuando nos acercamos al libro de Enoc, un texto apócrifo, excluido del canon bíblico, pero que tuvo una influencia profunda en los primeros siglos del cristianismo. Este antiguo escrito narra que Enoc fue llevado a los cielos, donde se encontró con ángeles y aprendió secretos divinos. Entre estos secretos estaban las revelaciones cosmológicas, conocimientos prohibidos transmitidos por los ángeles caídos y la comprensión de eventos futuros. El libro describe a Enoc como un mediador entre Dios y la humanidad, testigo de verdades ocultas y juez de las almas rebeldes, el personaje elegido para ver lo que ningún otro hombre podría haber contemplado. Las esferas celestiales, la morada de Dios, el destino de la humanidad. Una misión tan grandiosa como peligrosa, que lo hizo una figura única en la tradición bíblica. A pesar de su exclusión de la Biblia oficial, el libro de Enoc influyó profundamente en la teología cristiana primitiva. Algunos lo consideraron un precursor de Cristo, un símbolo de la transfiguración y la promesa de salvación para los justos. Otros lo vieron como un ser que trascendió la condición humana, alcanzando una conciencia superior. Según ciertas tradiciones esotéricas, su ascensión representaría un proceso de iluminación, un paso a un nivel más alto de conciencia, similar a lo que algunas filosofías orientales llaman despertar espiritual. Pero hay otra teoría, decididamente más inquietante. Algunos teóricos modernos sugieren que Enoc no era simplemente un hombre justo, sino el primer testigo de un encuentro con inteligencias extraterrestres. Según esta hipótesis, su viaje a los cielos y el contacto con seres de luz podrían interpretarse como una antigua experiencia de abducción alienígena. Los ángeles descritos en el libro de Enoc podrían ser en realidad criaturas de otros mundos, portadoras de conocimientos avanzados y tecnologías tan extraordinarias que parecen divinas. A los ojos de un hombre de la antigüedad, esta teoría se vincula con la idea de los antiguos astronautas, según la cual muchas figuras bíblicas y mitológicas habrían tenido contactos con civilizaciones extraterrestres. Por lo tanto, Enoc podría haber sido elegido como mensajero para recibir un conocimiento prohibido, destinado a ser transmitido a través de los siglos. Cualquiera que sea la verdad, este misterio sigue siendo uno de los más fascinantes de la Biblia. Enoc era un profeta.
un iluminado, un elegido por los dioses, o el primer hombre en ser testigo de un encuentro con civilizaciones alienígenas. A ustedes la difícil sentencia. El infierno. Cuando pensamos en el infierno, nuestra mente evoca inmediatamente la imagen de un lugar de tormento eterno, envuelto en llamas ardientes y sufrimientos inenarrables. Un concepto arraigado durante siglos en el imaginario colectivo, alimentado por obras de arte, predicaciones y cuentos folclóricos. Según la tradición cristiana más extendida, el infierno sería el destino final de aquellos que han vivido una vida marcada por el pecado. Sin embargo, al sumergirnos en los textos bíblicos, descubrimos que la visión del infierno, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una evolución teológica y cultural, en lugar de una descripción unívoca presente en las Sagradas Escrituras. De hecho, la Biblia nunca menciona directamente un infierno como lugar de tormento eterno para los pecadores. Por el contrario, encontramos varios términos, cada uno con un significado distinto, que han sido reinterpretados a lo largo de los siglos. En el Antiguo Testamento, el término principal utilizado para indicar el destino de los difuntos es Sheol, un concepto muy diferente al del infierno cristiano. La palabra hebrea Sheol no implica sufrimiento o castigo, sino que describe más bien un reino de sombras, un lugar silencioso y sin vida, donde descansan indistintamente tanto los justos como los malvados, después de la muerte. Por lo tanto, no es una morada de dolor, sino una especie de existencia post-mortem, sin conciencia, similar a la idea de un más allá neutral presente en muchas culturas antiguas. En el Nuevo Testamento, uno de los términos traducidos como infierno es Gehenna, que tiene una historia particular. La Gehenna era un valle al sur de Jerusalén que en tiempos antiguos había sido escenario de sacrificios humanos paganos. Más tarde se convirtió en un vertedero donde se quemaban desechos y cadáveres de animales, con llamas perpetuamente encendidas y un olor insoportable. Esta imagen de destrucción eterna fue utilizada por Jesús como metáfora del destino de los malvados, pero es importante notar que sus palabras no implican necesariamente un tormento eterno, sino una destrucción definitiva. Otro término utilizado en los textos sagrados es Hades. En la mitología griega, era el reino de los muertos gobernado por el dios homónimo, e incluía tanto lugares de castigo como de paz, cual los campos elíseos para las almas virtuosas. Por ende, este término conlleva una perspectiva más amplia y matizada en contraste con el concepto cristiano del infierno. Finalmente, el Nuevo Testamento menciona una sola vez el Tártaro, para indicar el lugar donde los ángeles rebeldes habrían sido confinados. La referencia evoca la mitología griega, donde el Tártaro era una prisión oscura y abismal, reservada para las deidades derrotadas como los titanes. En resumen, lo que surge de este análisis es que la idea del infierno como un reino de tormentos eternos, dominado por llamas inextinguibles y demonios sedientos de almas, no es una descripción bíblica directa, sino el resultado de siglos de interpretaciones, influencias culturales y desarrollos teológicos. Autores medievales como Dante Alighieri, con su Divina Comedia y el pensamiento teológico de la época patrística, han contribuido a consolidar una imagen del infierno que se ha convertido en el paradigma dominante de la cultura occidental. Por lo tanto, ya sea que uno lo crea o no, una cosa es segura. El infierno tal como siempre lo hemos concebido en la Biblia, no existe, y nunca ha existido. El número de la bestia. Y para concluir esta serie de enigmas bíblicos, ciertamente no podía faltar el más inquietante de todos. Un número cargado de significado y terror. Obviamente estoy hablando del 666, un símbolo que durante siglos ha suscitado miedo, especulaciones e interpretaciones controvertidas. ¿Qué representa realmente? ¿Por qué se ha convertido en el número por excelencia del mal, indisolublemente ligado a Satanás? La respuesta tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 13 del Apocalipsis leemos lo siguiente. Aquí está la sabiduría. Quien tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre. Su número es 666. Por lo tanto, es la misma Biblia la que nos sugiere su simbolismo. Sin embargo, estoy seguro de que dentro de esta cifra se esconde un significado que ¿te sorprenderá?
Una de las teorías más acreditadas es que el 666 es en realidad un código cifrado para indicar al emperador Nerón, uno de los perseguidores más crueles de los cristianos. Esta hipótesis se basa en la gematría, una antigua práctica judía que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto. Si el nombre es Nerón, César se transcribe en hebreo y se suman los valores numéricos. El resultado es precisamente 666. Esto sugiere que el autor del Apocalipsis, que vivió en un período de feroz opresión para los cristianos, utilizó este número para identificar a su perseguidor, sin arriesgarse a represalias directas. Pero hay más. Algunos estudiosos creen que el 666 no solo se refería a Nerón, sino que era un símbolo de todo régimen opresivo. Una advertencia contra tiranos y gobiernos corruptos, un número que encarna la autoridad absoluta y despiadada. Pero, ¿qué lo llevó a esta asociación inequívoca con el mal? Aquí también existe una explicación. En la simbología bíblica, el número 6 representa la imperfección y la materialidad, mientras que el 7 es el número de la perfección divina. Dios creó el mundo en 7 días. El 6 se considera incompleto, incapaz de alcanzar la totalidad de Dios. Repetido 3 veces, por lo tanto, podría representar el apogeo de la imperfección, una especie de parodia satánica de la Trinidad divina. Esta es la razón por la cual con el tiempo se ha asociado con posesiones demoníacas, cultos esotéricos e incluso teorías de conspiración relacionadas con organizaciones secretas. Además de las interpretaciones bíblicas históricas, el 666 también ha llamado la atención de los numerólogos, quienes lo han estudiado desde una perspectiva más mística. Según algunas teorías, no representaría necesariamente el mal absoluto, sino más bien un equilibrio distorsionado, una especie de perfecta imperfección. De hecho, en numerología el número 6 a menudo se asocia con armonía, equilibrio y belleza, pero también con una dimensión puramente material. Repetirlo 3 veces podría indicar entonces un mundo dominado por la materia, carente de espíritu y de trascendencia divina. Sea como sea, una cosa es segura. El 666 continúa ejerciendo un encanto inquietante. Cada vez que aparece, su peso simbólico desata miedos, interpretaciones y debates. Es solo un número, una antigua crítica política, una marca de Satanás, o quizás un mensaje codificado que aún no hemos descifrado completamente. Y hemos llegado al final de este episodio, dedicado a los misterios más inquietantes y sorprendentes de la Biblia. Enigmas que nos recuerdan cuán profundo e insondable es este texto sagrado. Por un lado, un pilar de la fe para millones de personas. Por otro, un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Cuál de estos misterios sobre la Biblia les impactó más? Háganmelo saber en un comentario. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube, síguelo en tu plataforma de podcast favorita o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con el Inspiegabile. Gracias a todos.